Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. Mi nombre es Alex Rosas y en el video de hoy voy a hablar sobre una inquietud que creo que tienen muchos estudiantes de música y de piano, también mis alumnos, incluidos ellos. En algunos videos anteriores yo he mencionado que uno de los consejos importantes para todos los que están estudiando la carrera de música o cualquier otra disciplina es que sean organizados. Es decir, organizar el tiempo de la forma adecuada para poder aprovecharlo mejor y que rinda más el tiempo que tengamos disponible. La cuestión es que a veces no tenemos realmente una certeza de cómo es que debemos organizar este tiempo, cómo es que tenemos que dividir el tiempo que tengamos disponible para poder practicar lo que se nos deja en cada clase que tomemos. Y bueno, pues este video es para eso. Espero como siempre que les sirva de mucho, que les aclares dudas a los que tengan un poco de inquietud acerca de cómo organizar su tiempo, cómo administrarlo, para que, dependiendo del tiempo que tengan, puedan abarcar todo lo que tienen que estudiar en la semana. Como siempre digo, muchas gracias a los que apoyan el contenido del canal constantemente, a todos los que están siguiendo todo lo que hacemos yo y mis compañeros del Consejo Pianístico. Y bueno, pues comenzamos. Y para fines de este video lo que vamos a hacer es presentar tres escenarios posibles diferentes. Un escenario en el que tengamos poco tiempo para practicar, un escenario en el que tengamos, digamos que suficiente tiempo y un escenario en el que tengamos tiempo de sobra. Y ligado a esto también vamos a presentar tres situaciones diferentes. Una situación en la que el alumno es principiante y digamos que no tiene tanto material que revisar. Una situación intermedia en la que el alumno ya tiene cierto grado de avance y en el que el material digamos que ya es un poco más. Y una tercera situación en la que el alumno ya tiene un grado bastante avanzado y en el que es mucho material que debe trabajar. Generalmente cuando el alumno va comenzando, y de hecho durante toda la carrera, bueno, tiene que abordar dos partes importantes que son la técnica y el repertorio. La técnica para poder desarrollar pues todas las habilidades necesarias para lograr un sonido y el repertorio para aplicar todas estas habilidades y ejecutar los sonidos que nos va pidiendo la o las obras que estemos abordando en ese momento. Por ejemplo, como dije, soy un alumno que va comenzando y estoy viendo quizás una pequeña obra de algún método de iniciación, de las primeras, de las intermedias o de las últimas de cualquier método de iniciación. Si tienen dudas sobre lo que son los métodos de iniciación, bueno, aquí les dejo esta recomendación para que vayan a ver lo que son. Y al mismo tiempo, aparte de estar viendo la obra del método de iniciación, puedo estar trabajando alguna cuestión técnica, ya sean escalas, arpegios, quizás también algún método de iniciación técnico como el Hanon, como el método de una docena al día. Lo primero que tenemos que saber entonces es que, siguiendo el planteamiento de que soy un alumno principiante y estoy siguiendo métodos de iniciación técnicos y teóricos, lo primero que tengo que pensar es que tengo que abarcar todo lo que se me deja. Algunos alumnos, por ejemplo, lo que hacen es tocar solamente los ejercicios un día y otro día tocan las piezas del repertorio del otro método de iniciación. Y eso es un primer error. Lo que tenemos que hacer es tratar de, en el tiempo que tengamos disponible, abarcar todo lo que se nos deja, es decir, abarcar técnica y abarcar también repertorio. ¿Por qué hacerlo así? Porque el aprendizaje de este instrumento, del piano, y de cualquier otro instrumento o de cualquier otra disciplina, exige que nosotros tengamos tiempos de descanso y tiempo para que el cerebro procese toda la información que acabamos de mostrarle. Entonces, es muy importante que haya una constancia. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo tenemos dos alumnos, un alumno que estudia todos los días media hora, pero es constante, y tenemos un alumno que no estudia todos los días, pero un solo día estudia unas 6 horas consecutivas. Es mucho más probable que el alumno que estudia media hora todos los días tenga un mejor progreso que el alumno que estudió 6 horas un solo día. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo suficiente a su cerebro
de procesar toda la información, no lo descansó, etc. Entonces, recordar, es muy importante que practiquemos todos los días. Digamos que de eso depende nuestro avance bastante. Si nosotros practicamos un día así, dejamos pasar 2 y practicamos al cuarto día, por ejemplo, es muy posible que lo que practicamos el primer día ya se nos haya olvidado por completo y entonces realmente no ayuda de mucho. Ahora, volviendo a las situaciones que mencioné, si por ejemplo yo soy un alumno principiante que está abordando los 2 métodos de iniciación, técnico y teórico, realmente no necesito tanto tiempo de estudio. No voy a sentarme a practicar durante 6 horas un pequeño ejercicio de 8 compases. Pero aunque sea algo muy sencillo, sí tenemos que estructurarlo de cierta forma. Como dije, es muy importante que abarquemos tanto la técnica como el repertorio. Yo recomiendo que para empezar a estudiar lo que se debe de abordar primero es la técnica, porque vamos calentando los dedos, es digamos lo que exige un poco más a nivel de nuestra fisionomía, a nivel corporal. Y una vez que ya terminamos de abordar lo que es la técnica, entonces pasar a trabajar lo que es el repertorio, analizando las piezas, como he sugerido en otros videos, etc. Y bueno, aquí voy a utilizar los 3 casos que planteé al principio. Si por ejemplo soy principiante y solamente tengo poco tiempo para estudiar, digamos media hora, bueno, lo que tenemos que hacer es considerar qué es lo que me cuesta más, si la parte técnica o la parte del repertorio. Si la parte técnica me cuesta más trabajo que trabajar el repertorio, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, si tenemos media hora disponible, pues darle, por ejemplo, unos 20 minutos a la parte técnica y los 10 minutos restantes trabajar lo que es el repertorio. Pero, como dije, tiene que haber una constancia, tiene que ser diario. Si acaso podemos descansar un día, pero los demás días tenemos que tratar de que sea continuo la práctica. Si las 2 cuestiones no nos cuestan mucho, es decir, si están como equilibradas, me cuesta lo mismo la técnica que el repertorio, entonces dividimos 15 minutos para uno y 15 minutos para el otro. La cuestión es cómo empleamos esos 15 minutos. Y para esto tenemos que empezar por definir objetivos. Supongamos que tenemos un ejercicio como este, que es más o menos equivalente a lo que se aborda cuando uno va comenzando. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a estudiar esto es analizar qué es lo que tenemos en la partitura. Qué dificultad técnica se nos presenta, la extensión del ejercicio, cómo lo podemos dividir, etc. Una vez que analizamos esto, ya podemos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Ya tenemos idea de qué partes son las más difíciles, cuál es la dificultad que se nos presenta, y con esto ya podemos saber exactamente cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en el tiempo de estudio que tenemos. Si analizamos este ejercicio, podemos observar que tenemos una extensión de 8 compases en total. Podemos dividir este ejercicio en 2 partes. Cada parte va a tener una extensión de 4 compases. En la primera sección, la dificultad que podemos observar es que tenemos una escala en la mano derecha acompañada de unos acordes en la mano izquierda. En los siguientes 2 compases tenemos la escala ahora en la mano izquierda y el acompañamiento de acordes en la mano derecha. Como solo tenemos 15 minutos y es poco tiempo, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es estudiar los primeros 2 compases de este ejercicio, en los que tenemos la escala en la mano derecha y el acompañamiento de acordes en la mano izquierda. Es muy importante no tratar de abarcar todo el ejercicio desde un principio, sino estructurarlo como lo acabo de mencionar. Si en esos 15 minutos no logras resolver esta cuestión que te está costando trabajo, bueno, al siguiente día puedes continuar. Esto es solo en caso de que no tengas suficiente tiempo. Lo mismo va para los 15 minutos restantes referentes al método de repertorio. Tengo una pieza que tengo que abordar, tengo que analizar la pieza y tengo que saber o tengo que descubrir cuál es la dificultad de la pieza, qué compases son más difíciles, qué compases son más fáciles, etc. Esta pieza, perteneciente al curso moderno para el piano de John Thompson, que es un método de iniciación, es un ejemplo de una pieza de nivel principiante. Como dije, debemos de analizar las cuestiones más importantes de la pieza para saber cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir. Es muy importante también saber cuántas frases tiene la pieza, ya que tenemos que estudiar con base en las frases. Es decir, tenemos que estudiar cada día una frase diferente. Generalmente las frases están delimitadas por lo que son las ligaduras de expresión o ligaduras de frase. En esta pieza es un poco difícil definir dónde empieza y dónde termina la frase porque no tenemos ninguna indicación. Pero para esto, y generalmente sucede así, podemos saber dónde empieza y dónde termina la frase por el dibujo melódico.
En este caso, en esta pieza, la melodía la vamos a tener en la mano derecha, allí va a estar definida. Y si nos damos cuenta, tenemos un patrón de valores rítmicos en el que aparece una blanca seguida de una negra. Es decir, hay un patrón de movimiento que va a finalizar en el segundo sistema con una blanca con punta. Es decir, va a detener un poco el movimiento. Generalmente así podemos darnos cuenta de cuáles son las frases de una pieza analizando el dibujo melódico. Si hay movimiento, quiere decir que la frase no se ha detenido, y generalmente utilizamos algún valor rítmico que detenga un poco el movimiento de la melodía. Esta frase entonces va a durar exactamente 8 compases, y a la vez podemos dividir esta frase en dos partes, 4 primeros compases y luego otros 4 compases. Es muy importante delimitar las frases, saber exactamente cómo está dividida la pieza, ya que en este nivel lo que tenemos que hacer es estudiar por frases, como mencioné. Las frases en sí constituyen grandes secciones, pero en este nivel por día tenemos que trabajar una frase. Entonces, como dije, es muy importante practicar por frases, por pequeñas secciones, no tratar de abarcar todo en una sola sesión de estudio. Divido la pieza y la estructuro de tal forma que sepa qué me cuesta más trabajo o qué me cuesta menos trabajo, si estos 2 compases sí me cuestan, si estos 2 compases no, y comienzo obviamente por lo más difícil, que es lo que me va a llevar más tiempo para que mi cerebro lo pueda procesar de la mejor forma. Entonces, lo que se debe hacer, como dije, es definir objetivos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que lograr dentro de los 15 minutos que tengo disponibles para trabajar este ejercicio y los 15 minutos que tengo disponibles para trabajar el repertorio? Esto es en un caso muy extremo en el que solo tengo media hora y que solo es aplicable si uno es un alumno principiante. Si eres alumno principiante y tienes, por ejemplo, más tiempo de estudio, unas 2 horas digamos, puedes abarcar 1 hora técnica, después descansas, porque lo más recomendable es trabajar 50 minutos y descansar un ratito y luego trabajar otros 50 minutos. En los otros 50 minutos podemos abarcar lo que es el repertorio. Y si eres un alumno que, por ejemplo, tienes mucho tiempo para estudiar, tienes todo el día disponible, bueno, lo que podemos hacer es tratar de estructurar el estudio de tal forma que, digamos que tienes una primera hora de estudio, en la mañana, por ejemplo, abarcas, como dije, ambas cuestiones, abarcas lo que es la técnica y el repertorio, media hora para cada uno, por ejemplo. Después lo que se puede hacer es dejar pasar un buen lapsus de tiempo, unas 3 horas, 4 horas, para que el cerebro descanse, para que procese lo que acabas de hacer y volver a repasar lo que trabajaste en el inicio. Eso es en el caso solamente de que seas principiante, que tengas muy poco repertorio que trabajar y que tengas ya sea poco tiempo, un tiempo suficiente o tiempo de sobra. Ahora, si eres un alumno que tienes ya digamos que cierto avance y tienes más carga de trabajo, lo más probable es que ya te hayas dado cuenta que con media hora no te va a ser suficiente. Con media hora realmente vas a avanzar muy poco. Puede utilizarse sí, pero como dije, va a ser el avance muy lento y no se va a poder abarcar todo. En este caso lo que puedes hacer pues simplemente es elegir a qué le vas a dar prioridad y presentar lo más que puedas in modo. Entonces, partiendo de la premisa de que tenemos, por ejemplo, 2 horas disponibles para practicar, que eso sería más o menos suficiente dependiendo de cómo te organices, lo primero que tenemos que hacer, como dije, es definir objetivos. En este nivel lo más probable es que ya se estén abordando lo que son las escalas y los arpegios, además de algunos otros ejercicios complementarios como los pequeños estudios de Czerny. Estos pequeños estudios, aunque no son muy extensos y son prácticamente ejercicios, también contienen algo de dificultad en cuanto a la conducción del sonido. La primera hora de estudio que tengamos la vamos a dedicar para trabajar lo que es la técnica, es decir, lo que son las escalas y los arpegios y los pequeños estudios o cualquier otro ejercicio técnico. Esta hora la vamos a dividir dependiendo de lo que nos cueste más trabajo, si las escalas y arpegios o los estudios. Yo recomendaría trabajar lo que son las escalas y los arpegios menos tiempo que lo que es el ejercicio de Czerny, ya que los ejercicios de Czerny exigen un poquito más en cuanto a interpretación. Este ejercicio es un ejemplo de lo que podemos abordar en este nivel. Es parte de los pequeños estudios que he estado mencionando. Podemos observar que este ejercicio es mucho más complejo y podríamos dividirlo en 2 partes. Una primera parte que abarca los 3 primeros sistemas hasta donde termina la primera doble barra, y la segunda parte que abarca los siguientes 3 sistemas donde concluye con la siguiente doble barra. Cada sección la podemos dividir a la vez en 2 partes
en los tres sistemas. Y a diferencia del ejercicio que vimos en el primer nivel, la cuestión aquí es que tratemos de abarcar, por ejemplo, por día toda una sección, no solamente una pequeña parte de esa sección. Esto debido a que es un nivel un poco más exigente. Al siguiente día podemos reforzar esta misma sección o, si ya la dominamos, trabajar la siguiente sección. Entonces podría ser que solo trabajemos 20 minutos, lo que son las escalas y los arpegios, y el resto lo dejaremos para trabajar los pequeños ejercicios de Czerny. La cuestión aquí es que, como dije, traten de abarcar lo más posible con el tiempo que tengan disponible, pero siempre pensando en la calidad y en resolver la dificultad real. Si tienen una oportunidad de descansar después de esta primera hora sería lo mejor. Si no es así, bueno, pueden aumentar su rendimiento y practicar la segunda hora lo que es el repertorio. En este punto probablemente ya no tengan solamente una pieza de algún método de iniciación, sino que tengan 2, 3 o hasta 4 piezas. Y seguramente se preguntarán, bueno, ¿cuál estudio? Eso nuevamente va a depender de qué se les facilite más, qué se les dificulte más, inclusive qué les guste más. Y aunque suene mal y aunque suene feo, lo más recomendable sería que empiecen por lo que les cueste más trabajo, por lo que no quieran estudiar, porque si empiezan con eso, obviamente van a tener más tiempo en la semana para poderlo repasar y para que nuevamente el cerebro pueda asimilar el conocimiento de la mejor forma posible. Si tienen, por ejemplo, un repertorio de piezas que sean correspondientes a cada periodo musical, digamos una pieza barroca, una pieza clásica, una pieza romántica, una pieza, estamos en México, una pieza mexicana y una pieza del siglo XX, bueno, tienen que dividir su semana de tal forma que puedan abarcar todo, o inclusive pueden trabajar durante una semana solo 2 estilos o 3 estilos y durante la siguiente semana los siguientes estilos, etc. Esta sonata de Beethoven es un ejemplo de una obra de nivel intermedio. En este nivel, como dije, vamos a abarcar varios estilos y cada estilo tiene sus dificultades diferentes. A lo largo de la historia de la técnica pianística, bueno, se fueron abordando diferentes cuestiones. Pero en todos, y a diferencia del primer nivel, aquí ya no vamos a tener pequeñas frases tan, digamos que delimitadas, que nos aparezcan con ligaduras, o a veces sí, pero más bien lo que vamos a tener son pequeñas secciones que están constituidas a través de motivos melódicos que presentan dificultades técnicas diferentes. En esta sonata podemos observar una primera sección que está dividida en 3 motivos melódicos diferentes. Estos motivos melódicos los podemos identificar por las diferentes dificultades que presentan. En el primer motivo melódico tenemos una serie de notas dobles acompañadas de notas que se repiten en la mano izquierda. En el siguiente motivo melódico tenemos una melodía constituida por notas por grados conjuntos, con un acompañamiento con bajo Alberti en la mano izquierda. Y en el tercer motivo melódico tenemos ahora una serie de notas en staccato con ligaduras, en las que ambas manos tocan al mismo tiempo, y terminamos esta sección con una nota blanca. La sección va a cerrar deteniendo un poco el movimiento. Esto es igual que las frases simples del primer nivel. Y lo que debemos hacer entonces es, en el primer día de práctica, analizar, como lo acabo de hacer, cuáles son los motivos melódicos que conforman la sección, verificar cuáles son los más difíciles y tratar de abarcar en esa primera sesión de estudio lo más que se pueda, tratando de completar la primera pequeña sección. Es muy importante recordar que lo primordial es la calidad y no la cantidad. Como dije, en esa hora, por ejemplo, podríamos dividir nuestro tiempo y abarcar media hora para el estilo barroco y media hora para el estilo clásico. Lo importante es que haya una continuidad, que lo que trabajaste en el primer día de la semana lo refuerces en el segundo día de la semana. En el tercer día quizás podrías abarcar un poquito más o podrías continuar reforzando el conocimiento previamente adquirido. Y al igual que en el primer caso que mencioné, si eres un alumno que tienes tiempo de sobra y puedes practicar todo el día, bueno, la forma más adecuada es hacerlo como dije antes. Una primera hora para trabajar la técnica, dejamos descansar 1 hora por ejemplo, luego en la tercera hora practicamos el repertorio y descansamos un buen tiempo. Descansamos unas 2-3 horas y nuevamente tratamos de continuar en donde nos habíamos quedado. Repasamos lo que practicamos temprano. En cuanto a técnica, dejamos pasar otro ratito para descansar y practicamos lo que habíamos repasado en cuanto a repertorio. Si eres una persona que tienes suficiente disponibilidad de tiempo, lo más recomendable es que ya estando en un punto en el que estás abarcando un poco más de repertorio, tienes que practicar unas 3 o 4 horas al día.
Eso pues en el mejor de los casos. Y por último vamos a tener el tercer caso. El tercer caso es en el que soy un estudiante, que ya estoy en un alto nivel, estoy abarcando muchísimo repertorio, muchísima técnica y no me alcanza el tiempo. Bueno, en este caso lo primero que tienes que pensar es que tienes que tener paciencia, mucha paciencia, ya lo he repetido en otros videos constantemente. Y si ya estás en este nivel, aquí sí tenemos que descartar obligatoriamente el estudiar solamente media hora, porque con media hora no va a ser suficiente para trabajar todo lo que se tenga que trabajar, a menos que seas un genio y que leas todo a primera vista. En este caso partamos de que tienes solamente de 2 a 4 horas al día para practicar, que insisto, 4 horas ya es, digamos que suficiente, pero pongamos que tienes 2 horas nada más. Probablemente en este punto ya no se le dé tanta importancia a la técnica, es decir, ya no vas a tener que estar abarcando ejercicios ni muchísimas escalas ni nada de esto. Puede ser que tú sigas repasando las escalas por tu cuenta, pero será en algún momento que tengas tiempo disponible. No estoy diciendo que las escalas no sean importantes, es algo que se tiene que practicar siempre, pero digamos que ya no es como de rigor llevarlo y presentarlo a la clase. Lo que sí es probable es que vayas a tener quizás algún estudio. Ya hablaré en otro video de lo que son los estudios para piano. Es probable que tengas algún estudio o alguna cuestión técnica, algo que nos ayude a mejorar lo que quizás nos hace falta en cuanto a técnica. En este caso, pues aplica trabajar exactamente de la misma forma. Pero en este punto ya no conviene estructurarlo de tal forma que dividas técnica y repertorio, sino que probablemente haya muchas cuestiones técnicas que ya estés trabajando en el repertorio. Entonces, todo el tiempo o la mayor parte de tu tiempo lo tienes que dedicar a trabajar tu repertorio. Puedes dedicar quizás 1 hora al día a resolver las cuestiones técnicas, ya sea un estudio, ya sea más escalas, ya sean ejercicios, lo que sea que tengas que trabajar. Con 1 hora al día podría ser más que suficiente. En el caso de que tengas solamente 2 horas practicar, como dije, bueno, dejamos solamente media hora y la siguiente hora y media la dedicamos al repertorio. En esa hora y media tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. No podemos abordar absolutamente todos los estilos en un solo día, porque sería mucho. Lo que podemos hacer es estructurar el repertorio en cada semana. En una semana puedes abarcar solamente clásico y barroco, por ejemplo, y en la siguiente semana puedes abarcar romántico, mexicano y siglo XX, por decir algo. Entonces, la media hora que tengas disponible se la dedicas a la técnica y la hora y media restante se lo dedicas a tu repertorio. Nuevamente, y esto es muy importante, tienes que analizar la pieza. Una vez que la analizaste, tienes que dividirla por secciones y de esas secciones tienes que elegir cuál es la que te cuesta más trabajo dependiendo de la dificultad técnica que presente. Y obviamente el objetivo principal en estas sesiones de estudio es lograr resolver esa dificultad técnica. Esta obra es El Rondo Caprichoso de Félix Mendelssohn, es un ejemplo de una obra de nivel avanzado. En esta obra, a diferencia de las otras obras, vamos a tener grandes secciones. Por ejemplo, esta página que están viendo es una primera sección, es la introducción de la obra, y toda esta sección va a estar conformada por diferentes motivos melódicos, por diferentes dificultades técnicas, por tipos de ataque diferentes, etc. Lo que debemos de hacer en la primera sesión de estudio es nuevamente analizar toda la obra, pero analizar cada sección de la obra, ya que cada sección de la obra va a presentar dificultades diferentes, como mencioné. Durante la primera semana, por ejemplo, nos tenemos que dedicar a trabajar exclusivamente esta primera sección, esta introducción, o podemos trabajar alguna otra sección que nosotros creamos que es muy difícil. En esta siguiente página podemos observar la siguiente sección, que es cuando inicia la pieza después de la introducción, ya con un carácter presto. Esta sección también va a estar dividida por diferentes niveles de dificultad, diferentes motivos melódicos, etc. Uno tiene que elegir qué sección va a estudiar cada semana. La idea es que tratemos de abarcar ahora sí, ya no secciones pequeñas, ni tampoco frases melódicas pequeñas, sino que tratemos de abarcar toda una sección completa. Aunque sea mucha más información, en este nivel tenemos que tratar de exigirnos un poco más. Es muy importante tener en cuenta que no importa el tiempo en sí que estudiemos, claro que hay que organizarnos y que sí hay que tener un tiempo definido para estudiar, pero lo que más importa es cómo estudiamos, no cuánto estudiamos, sino cómo estudiamos. Insisto, se tiene toda una semana, entonces si no lo logras en el primer día, pues tienes el siguiente día para reforzar, para retomar y para continuar con el avance. Es muy importante tener paciencia. Es muy probable que no vaya a salir perfecto el primer día de estudio, pero
Acuérdense, este tipo de instrumentos, este tipo de práctica es algo que tiene un avance reflejado con el tiempo, no es de un día para otro. Obviamente cada estilo va a tener dificultades diferentes porque en cada estilo se aborda la técnica de diferentes formas. La técnica pianística es algo que fue evolucionando conforme fueron apareciendo los estilos musicales, entonces obviamente en cada estilo se va a trabajar una dificultad diferente. Y bueno, ya en el último caso, si eres un estudiante que tienes ya mucho repertorio y que tienes suficiente tiempo, como mencioné antes, en este caso sí podrías abarcar quizás todos los estilos en un solo día, o quizás no todos, pero sí los más posibles, 3 o 4 estilos por día. Pero insisto, la clave está en cómo organizas cada pieza. Tratar de hacer este trabajo de análisis lo más detalladamente posible para saber qué es lo que nos está exigiendo esa frase, ese pasaje, esa sección, etc. Entonces, si tienes pues suficiente tiempo disponible, unas 6 horas en el día, unas 8 horas en el día, obviamente aparte de todo lo que tienes de tiempo para comer, para todo esto. O sea, que tengas 8 horas o 6 horas libres que no estén ocupadas en absolutamente nada más. Le dedicas 1 hora a la técnica, que es probable que no abarque tanto, y después tienes, por ejemplo, unas 5 horas disponibles y vas a dedicar 1 hora para cada estilo, obviamente con lapsus de descanso entre cada hora. Lo más recomendable es practicar con horas de descanso y dando 1 hora para cada obra. Ahora, independientemente de si se tiene poco tiempo, si se tiene suficiente o si se tiene tiempo de sobra, también es importante dedicar un poco de tiempo a lo que es la lectura a primera vista. Para esto lo que podemos hacer es, por ejemplo, antes de comenzar a trabajar la obra por secciones y mucho a detalle, lo que podemos hacer es tratar de pasar la obra una sola vez para conocer la obra, para saber más o menos de qué se trata y para conocer también cuáles son las secciones que probablemente me van a costar más trabajo. Esto aplica sobre todo si eres un alumno intermedio y un alumno ya avanzado. Si eres un alumno principiante, bueno, creo que no tiene mucho sentido. Llegará un momento en el que tengas que hacer esto, pero de principio, bueno, no te martirices tanto. Y bueno, pues llegando al final de este video, la clave, como dije, está en ser muy organizado y en tener mucha paciencia. Casi tienes que tener una libreta y anotar qué vas a hacer qué día para que el estudio resulte de una forma más adecuada. Y bueno, pues espero que este video les sirva de mucho, que no se hayan revuelto un poco con todo lo que mencioné. Muchas gracias nuevamente a todos los que apoyan siempre el contenido y también a los que llegaron al final de este video. Si les gustó, ya saben que pueden darle like, pueden compartirlo, que eso ayuda bastante. Si tienen más dudas acerca de cómo practicar o de todo lo que mencioné hoy, bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, pueden mandar un correo a estudio1827@gmail si es algo más específico e inclusive pueden preguntarlo en las sesiones que hacemos en vivo cada final de mes, que esas sesiones son precisamente para eso, para resolver cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre la música y sobre el piano. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un próximo video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.